Buenos días, el día de hoy vamos a ver la primera clase de la semana de abril. Recuerda que las indicaciones las vas a encontrar en el cubicol y empecemos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como MRV. Este movimiento de MRV se caracteriza porque la velocidad no es constante, va a variar, puede ser que aumente o disminuya. ¿De qué se va a deber de que aumente o disminuya la velocidad? Pues va a aparecer lo que es ahora una aceleración, que es una aceleración constante. Esta aceleración puede hacer que aumente de una velocidad inicial a una velocidad final o que disminuya también de una velocidad inicial a una velocidad final. ¿Cómo hallamos esta aceleración? Es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Recuerda que las velocidades tienen que estar en metros por segundo, el tiempo en segundos y ahora la aceleración va a estar en metros por segundo al cuadrado. Existen dos tipos de movimiento con aceleración. Uno es el movimiento acelerado. ¿Qué quiere decir? Que acá la velocidad va a aumentar. La velocidad inicial puede ser, por ejemplo, 10 metros por segundo y al final va a ser 30 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración va a hacer que aumente esta velocidad. ¿Cómo dibujas la aceleración? En el mismo sentido que las velocidades. En cambio, en un movimiento desacelerado va a hacer que la velocidad disminuya. ¿Qué quiere decir? Si al inicio era, por ejemplo, 50 metros por segundo la velocidad inicial, al final va a ser 10 metros por segundo. ¿Qué ha pasado? Que la velocidad disminuye. ¿Cómo dibujas la aceleración? En contra del sentido de las velocidades. Vamos con las ecuaciones del MRV. Tenemos la primera, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. La segunda es que la distancia es la semisuma de las velocidades final más inicial por el tiempo. La tercera te dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La cuarta y última dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora, si te das cuenta en estas tres fórmulas, la primera, la tercera y la cuarta, te aparece el signo más menos. ¿De qué va a depender de que tú escojas? Pues vas a considerar si el movimiento es acelerado, ¿qué quiere decir? Si aumenta la velocidad, va a ser positivo, más. Y si el movimiento es desacelerado, si disminuye la velocidad, le vas a considerar menos. Vamos con los ejercicios para que puedan afianzar los conocimientos aprendidos. Te dice, un auto parte con una rapidez de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo en este caso, chicos, vendría a ser ¿qué cosa? La velocidad inicial, así que lo vamos a colocar al inicio. Acá te dice 5 metros por segundo. 5 metros por segundo la velocidad inicial. ¿Qué más? Luego te dice y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Como te lo están dando en metros por segundo al cuadrado, te están hablando de aceleración. Como acelera, va a hacer que aumente la velocidad. Entonces acá colocas 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué más dice? Determina la rapidez. Al decirte que determines la rapidez, te están hablando de la velocidad. ¿Luego de cuánto? Luego de un tiempo de 4 segundos. Entonces acá colocas un tiempo de 4 segundos. Siempre el tiempo lo colocan en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo hallar al final? La velocidad. Te están pidiendo hallar la velocidad final. Ahí tenemos a la velocidad final. Entonces, vamos a aplicar. ¿Qué fórmula te serviría? Tienes que ver los datos que tienes. Primero te dice, tienes de dato la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces, profesora, si yo quiero la velocidad final, la rapidez luego de 4 segundos, la final me están hablando de la primera fórmula. La primera fórmula te dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Pero tienes que recordar algo. Como te dice que acelera, va a aumentar. Y si es que aumenta y acelera, se considera el signo positivo. Así que coloquemos nuestra fórmula ahora. Velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Cuánto valía? 5. La aceleración, 2 metros por segundo. Y el tiempo, 4 segundos. Acá reemplazando tenemos que 5 más 2 por 4, 8. Esto es de operaciones combinadas. Y al final tienes que 5 más 8 vale 13. 13 metros por segundo vendría a ser tu velocidad final o tu rapidez final luego de 4 segundos, que estaríamos hablando de la alternativa B. Ya se encuentra solucionado el ejercicio para que lo puedas en este caso repasar. Vamos con el problema número 2. Te dice, un auto se desplaza con una rapidez de 18 metros por segundo. Eso quiere decir que tenía una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Ahí está, 18 metros por segundo. Te dice que frena. Si te está diciendo que frena, ¿eso qué quiere decir? Que en algún momento el auto va a llegar a detenerse, ya no va a seguir andando. Si se detiene, si es que frena, ¿cuánto sería su velocidad final? 0. Y se detiene luego de 15 segundos. O sea, te están hablando de que el tiempo que va a pasar va a ser 15 segundos. Así que lo colocamos en la parte superior el tiempo. Estamos hablando de 15 segundos. Te dice, ¿cuál es el módulo de su desaceleración? O sea, lo que te están pidiendo hallar en este caso es la desaceleración. La aceleración, en este caso A.
Ahí está nuestra incógnita. Entonces empezamos. Profesora, como tengo otra vez velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la final y me están pidiendo hallar la aceleración, estamos hablando de que tengo que volver a aplicar la primera fórmula, que te dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Y haremos nuestros datos. La velocidad final, 0 porque frenó y se detuvo. La inicial te dice que parte con 18. Luego, la aceleración, ese es tu dato, no lo tienes. Por el tiempo, ¿cuánto te dice que es el tiempo? 15 segundos. ¿De acá qué puedes hacer? Profesora, acá me sale 15A, menos 15A, pasa al otro lado positivo, 15A, acá que te quedó 18, el otro dato que tenías que vale 0, pasa al otro lado como restando, menos 0. ¿Cómo te quedaría? 18 menos 0, ¿cuánto es? 18. Y este 15 que estaba acá multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Entonces tienes que es 18 entre 15. Utilizando, en este caso, nuestra calculadora. A ver, un momento por favor para abrir la calculadora. ¿Cuánto valdría este resultado? Tenemos 18 entre 15, 1,2. Entonces tenemos que la aceleración valdría ahora 1,2, que esto ya es matemática. ¿Cuál es su unidad? Metros por segundo al cuadrado. Nunca te olvides la unidad de la aceleración, que es diferente a la de la distancia. Metros por segundo al cuadrado. Vamos con el problema número 3, que es el problema un poco más complicado, no complicado, sino un poco más trabajoso. Te dice, el móvil de la gráfica experimenta un MRV. Determine V, que V viene a ser en este caso su velocidad y su vector aceleración. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque al pedirme vector aceleración, esto de acá, vamos a colocarlo en rojo, te están hablando de que sepas si es positivo o negativo. Así que vamos a analizar primero el dibujo. Acá vemos el dibujo y vemos que parte con una velocidad V, en un segundo recorre 6 metros y en el otro segundo recorre 4 metros. O sea que si te das cuenta, en el siguiente segundo recorre menos distancia. Si recorre menos distancia, ¿qué quiere decir? Que está desacelerando, que está perdiendo velocidad, porque si no recorrería más distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración la vamos a dibujar en contra. Ahí está la aceleración que está desacelerando. Esto de acá le vamos a colocar su símbolo, que es el símbolo A, la aceleración, ahí está, en la parte superior. Eso es lo que te piden hallar. Y también te piden hallar V, que es la velocidad. Si está desacelerando, chicos, ya de por sí la aceleración va a ser considerada negativa. Así en la respuesta te salga positivo, tú lo tienes que considerar negativo. ¿Por qué? Porque está desacelerando. Entonces ya de por sí la respuesta te puede salir la A, la D o la E. Vamos a empezar. Vamos a trabajar por tramos. Para esto vamos a colocar el punto A. ¿Dónde va a ser el punto A? Desde donde parte. Acá está, punto A mayúscula. Este va a ser el primer punto, el punto A mayúscula. Vamos con el siguiente, que vendría a ser el punto B. Va a ser por acá, donde terminó la primera distancia, el punto B. Y vamos con la siguiente, que vendría a ser el punto C. Entonces, ahí nos va a permitir trabajarlo por tramos para hacer nuestras comparaciones. Empecemos en la solución con el tramo AB, desde el punto donde recorrió 6 metros. ¿Qué tenemos acá? Podemos hallar la velocidad final, la velocidad que tenía por acá. Entonces vamos a colocarle por acá que podríamos hallar la velocidad final. A ver, vamos a colocarle un momento, velocidad final. O sea que en ese tramo yo puedo hallar la velocidad final de acá. Y comencemos acá. Te dice velocidad final es igual a ¿qué? Velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. La velocidad final es lo que dice la velocidad B, velocidad final. La velocidad inicial es el V. ¿Cómo sería acá? Más o menos. Menos. ¿Por qué? Porque está desacelerando. Acuérdate de la teoría. Menos la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Un segundo. Ya lo colocamos ahí. Entonces, quedaría una ecuación que te diría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial V menos A. Ya está. Esa va a ser nuestra ecuación número 1. Vamos con otra ecuación que también podemos hallar en el tramo AB. Tenemos que la distancia es la semisuma de las velocidades por el tiempo. Entonces acá, profesora, yo sé que la distancia en el tramo AB es 6 metros por segundo. 6 metros, disculpen. La velocidad inicial, V, profesora. La velocidad final, ¿cuánto sería? BF también, igual, BF. Entre 2 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 1. O sea que prácticamente el tiempo desaparece. Si el tiempo desaparece, ¿qué te quedaría acá? Profesora, este 2, ¿qué puede pasar? Multiplicar. Si este 2, ¿por qué este 2 pasa a multiplicar? Porque este 1, si se multiplica por 1 es como si no hubiera nada. Entonces 2 por 6, 12, pasa a multiplicar. ¿Qué te queda acá? V más que velocidad final, bajaron iguales. Profesora, pero yo de acá puedo despejar el V. Claro, pasaría a restar
el VF, la velocidad final, que quedaría 12 menos velocidad final, y acá que queda el V, que es la velocidad inicial. Entonces, esa sería nuestra ecuación número 2. Vamos con la ecuación número 3. Tenemos el tramo BC. En el tramo BC, ¿qué tenemos? Tenemos de dato la velocidad final, porque la hemos utilizado acá, y en esta ecuación número 1 tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Entonces yo podría aplicar la tercera fórmula. Disculpen, en este caso podría aplicar, sí, la tercera fórmula de nuestra teoría. ¿Y qué te dice? Que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia, ¿cuánto vale? 4, profesora. Acá la distancia, un momento por favor. A ver, un momento. Ahí está. Acá la distancia vale 4. La velocidad inicial, profesora, y acá vas a tener que analizar muy bien. Vamos al tramo BC. En el tramo BC, ¿cuál es la velocidad inicial? Ah, esta velocidad BF, que era la final del tramo anterior. Entonces la velocidad inicial vendría a ser la BF. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? Un segundo. Un segundo. Menos, ¿por qué? Porque desacelera. Ya sabes, en la teoría, si desacelera es negativo, menos. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra vez, tiempo, 1 al cuadrado. ¿Qué te quedó de acá? Profesora, 4 baja igual, BF por 1, BF menos un medio por de la aceleración A, pero 1 al cuadrado es como si fuera 1, no interfiere en nada. Ahí está la ecuación 3. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar la ecuación 2 en 1. ¿Qué tendrías? Que la velocidad final, acá, es igual a ¿qué? Al B menos A, pero en este caso, colocando la ecuación 2 en 1, nosotros tendríamos que sería V, pero V ¿cómo vale? 12 menos velocidad final. Ahí está, mira. Lo que he colocado en vez de colocar V, he colocado 12 menos velocidad final, menos, ¿qué más queda? Menos la aceleración. Si te das cuenta, este menos velocidad final pasa al otro lado a sumar. Tendrías velocidad final más velocidad final, 2 veces la velocidad final. ¿Y qué te quedaría acá? El 12 menos la aceleración. Esa aquí vendría a ser tu ecuación número 4. Si no te das cuenta, lo voy a colocar acá mucho mejor para que lo puedas verificar. A ver. Lo único que hice fue colocar la velocidad final y este que estaba negativo pasó al otro lado a sumar. Sería más la velocidad final. Ahí está. Y quedó 12 menos A. Ahí está, eso quedó. Porque este pasó al otro lado. Sumar velocidad final más velocidad final, 2 veces velocidad final igual a 12 menos A. De la ecuación número 4. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar la ecuación número 4 en la ecuación número 3, en la de acá. ¿Qué tendrías? Profesora, yo sé que 4, en la ecuación número 4, profesora, la vamos a adecuar. Tengo 4 igual a velocidad final menos un medio de A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicarlo por 2. ¿Por qué lo voy a multiplicar por 2? Para que me aparezca 2 veces velocidad final. Ya te vas a dar cuenta. ¿Qué te quedaría acá? Profesora, 4 por 2, 8. ¿Qué más? Profesora, 2 por velocidad final, 2 veces velocidad final. ¿Qué más? ¿Qué te quedaría acá? Un medio por 2, 1, que no se coloca, como si no estuviera. Entonces te quedó que 8 es igual a 2 veces la velocidad final menos A. ¿Qué más podría sacar de acá? Profesora, yo puedo saber lo siguiente, mire. 8 baja igualito, pero 2 veces la velocidad final ya lo tengo en la ecuación 4. ¿Cuánto vale? 12 menos A. Entonces, ¿qué más tienes acá? Profesora, yo puedo pasar este 12, puedo pasarlo hacia el otro lado. Me quedaría acá 8 menos 12. Ahí tendría 8 menos 12. Este 12 que está sumando pasa a restar. Y acá tendría menos A, menos 2A. Pero 8 menos 12, ¿cuánto vale? Menos 4A. Menos 4. Entonces pasa a dividir menos 4 entre menos 2, 2. 2 vendría a ser la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Pero recuerda que como desacelera, en verdad la aceleración se va a considerar negativa. Menos 2 metros por, menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque está desacelerando. Acuérdate, te dije al inicio que si desaceleraba siempre tendría que valer negativo. Entonces, esa es tu solución. La primera, porque luego que más te piden hallar también la velocidad. Pero para hallar la velocidad lo único que tienes que hacer ya es reemplazar tus datos. Vamos a la ecuación que teníamos acá en la ecuación 4. Tenía 2 veces la velocidad final es igual a 12 menos A. Entonces tendrás acá 12 menos A, que vale 2, 10. Pasa a dividir, la velocidad final es 5. Pero tú no quieres la velocidad final, sino que quieres la velocidad inicial, el V. Sería 12 menos 5, 7 metros por segundo es tu velocidad inicial.
Chicos, y con esto acabamos todo. The leaders of today, tomorrow, and forever.